Al amanecer del 12 de enero de 1945, miles de cañones soviéticos abrieron fuego de manera simultánea contra las posiciones alemanas en Polonia. El impacto fue ensordecedor. La tierra se sacudió bajo un bombardeo masivo y continuo, y en cuestión de minutos, las defensas comenzaron a desmoronarse. Hasta entonces, el frente se había mantenido en calma, desde el otoño del año anterior. Sin embargo, el alto mando soviético decidió lanzar un ataque decisivo. Por otro lado, durante esa relativa calma, a más de 350 kilómetros del frente, Hitler había designado a Breslavia, o Breslau, como ciudad fortaleza. Desde entonces, la ciudad se había preparado para un asedio prolongado, reforzando sus defensas, acumulando suministros, y organizando a su guarnición para resistir el inevitable avance soviético. Tras el bombardeo del 12 de enero, los primeros en avanzar fueron los ejércitos del primer frente ucraniano, bajo el mando del mariscal soviético, Iván Konev. A estos ataques masivos, se le conoció posteriormente como la ofensiva del Vístula y Oder. Al día siguiente, se unieron a la ofensiva, los ejércitos del tercer frente bielorruso, y el 14 de enero, los del primer y segundo frente bielorruso. El objetivo era destruir las fuerzas alemanas en Polonia, y avanzar lo más rápido posible hacia el oeste, para situarse en una posición desde la cual pudieran lanzar el asalto final sobre Berlín. Las fuerzas alemanas del grupo de ejércitos A intentaron resistir con todos los medios disponibles. Sin embargo, la presión soviética resultó insostenible, y el frente terminó por colapsar el 17 de enero. Ese mismo día, finalmente, tras 5 años de ocupación alemana, Varsovia fue liberada por las fuerzas soviéticas. A partir de entonces, las tropas alemanas se vieron obligadas a retroceder de manera constante, incapaces de frenar el rápido avance del Ejército Rojo. Al día siguiente, casi sin ninguna resistencia, los soviéticos tomaron las ciudades de Lodz y Cracovia. Pero no todas las ciudades caerían con la misma rapidez. En Breslavia, el control político y la defensa estaban en manos del Gauleiter Karl Hanke, un hombre firmemente comprometido con el partido nazi. Y el control militar estaba a cargo del mayor general, Johannes Krause. Ante la ofensiva soviética y el rápido acercamiento del Ejército Rojo, Breslavia entró en estado de alerta máxima. Mediante una intensa propaganda, se impulsó la movilización total de todos los hombres aptos para combatir. El Volkssturm, la última reserva del régimen, comenzó a tomar forma. Ancianos con experiencia de guerra, y jóvenes sin formación militar, fueron organizados apresuradamente, armados de forma improvisada, y enviados a ocupar posiciones dentro de la ciudad. No eran soldados profesionales, sino una fuerza creada para sostener una defensa imposible. Bajo la dirección del Gauleiter Karl Hanke, la ciudad fue transformada en una fortaleza. Las órdenes eran claras: convertir cada calle en un obstáculo, y cada edificio en una posición defensiva. La disciplina se impuso con dureza. La cobardía y el derrotismo no eran tolerados, y quienes eran acusados eran ejecutados sin excepción. La ciudad comenzó a cambiar por completo. Viviendas fueron demolidas para levantar barricadas, bloqueando avenidas enteras, y creando líneas defensivas improvisadas en el corazón urbano. Los restos de la infraestructura se integraron en la defensa. Vehículos inutilizados, tranvías volcados, y material ferroviario, fueron usados para cerrar accesos y dificultar cualquier avance. Cada recurso disponible era aprovechado en un intento por frenar lo inevitable. En algunas plazas, se excavaron zanjas antitanques, se erigieron barricadas de hormigón armado, así como rejillas metálicas con alambre de púas, y reforzadas además con extensos campos minados. Se establecieron posiciones de ametralladoras dentro de los edificios, convirtiendo las viviendas en fortines desde donde se controlaban las calles. Los puentes fueron minados y cargados con explosivos, para ser destruidos en el momento oportuno. Mientras tanto, las tropas de la fortaleza se reorganizaban. Soldados en retirada eran reunidos y enviados nuevamente al combate. A ellos se sumaban unidades de reemplazo y entrenamiento, unidades de las SS, tropas de suministro, fuerzas de la policía, personal terrestre de la Luftwaffe,
y diversas unidades de retaguardia. Todo hombre con experiencia militar era incorporado a la defensa, en un esfuerzo desesperado por sostener la ciudad. Además, las unidades de la Volkssturm fueron organizadas en varios batallones. La ciudad entera se había convertido en una fortaleza, lista para resistir la amenaza cada vez más cerca del Ejército Rojo. Pero no todos permanecerían en ella. A medida que el peligro crecía, miles de civiles fueron evacuados. Mujeres, niños, ancianos, abandonaban la ciudad, dejando atrás sus hogares. Alrededor de 700.000 personas abandonaron la ciudad, de las cuales cerca de 100.000 murieron durante la evacuación. Sin embargo, el intento de evacuar a todos fracasó, ya que casi 230.000 civiles permanecieron dentro de la fortaleza. Mientras las fuerzas alemanas en Breslavia se preparaban para resistir, la ofensiva soviética continuaba. Tras el colapso del frente alemán, Hitler nombró al coronel general Ferdinand Schörner, comandante del grupo de ejércitos A. El 23 de enero, los soviéticos capturaron la localidad de Grosswartenberg, y 2 días después, la de Oels. A partir de entonces, el camino hacia Breslavia quedó prácticamente abierto. El 25 de enero, el grupo de ejércitos A fue renombrado como Grupo de Ejércitos Centro. Durante el resto de enero, los ejércitos soviéticos continuaron su avance. Las tropas dentro de la fortaleza se organizaron en diversos regimientos independientes, denominados con el apellido de sus comandantes. Entre ellos se encontraban el regimiento Mohr, el regimiento Sauer, el regimiento SS Weslein, el regimiento Hanf y el regimiento de la Luftwaffe Bell. El sector sur de la ciudad fue defendido por los regimientos de la 609 División, al mando del mayor general Siegfried Ruff. Además de ello, fueron reforzados por un regimiento de artillería, un regimiento de ingenieros, un regimiento de señales, y con 38 batallones de la Volkssturm. Todas estas fuerzas militares estaban bajo el mando del mayor general Johannes Krause. Por otro lado, el 52 Ejército y el 5º Ejército de la Guardia llegaron a las afueras de Breslavia y establecieron cabezas de puente en distintos puntos del río Oder. El 2 de febrero de 1945, el mayor general Krause cayó enfermo y fue reemplazado por el mayor general Hans von Alphen. 2 días después, llegaron las tropas del 6º Ejército Soviético y establecieron una cabeza de puente en la localidad de Malz. El 5 de febrero, por otro lado, el 5º Ejército de la Guardia, posicionado en Grodkau, intentó romper la cabeza de puente durante los días siguientes. El 8 de febrero de 1945, los ejércitos de Iván Konev iniciaron la ofensiva final en la Baja Silesia, con el objetivo de cercar la ciudad de Breslavia. Las tropas del 6º Ejército recibieron la orden de avanzar hacia el sur, luego hacia el este, y desde ahí hacia Breslavia. Al día siguiente, tomaron la localidad de Neumarkt y alcanzaron la autopista que conducía hacia Berlín. Desde allí, las unidades blindadas giraron hacia el este, pero se encontraron con la 8ª División Panzer del 17º Ejército Alemán. Mientras todo eso ocurría, por el norte de la ciudad, ya se habían producido los primeros ataques por parte de unidades del 52 Ejército Soviético. Al sureste, el 11 de febrero, las tropas del 5º Ejército de la Guardia lograron finalmente romper las defensas alemanas, y al día siguiente, alcanzaron la línea férrea al sur de la ciudad. El 13 de febrero de 1945, las unidades de vanguardia del 6º Ejército y del 5º Ejército de la Guardia enlazaron, completando el cerco de Breslavia. Al día siguiente, los alemanes lograron abrir un corredor temporal, pero este fue rápidamente cerrado por las fuerzas soviéticas, dejando a Breslavia completamente cercada hasta el final de la guerra. Más de 50.000 hombres quedaron cercados en la ciudad. Sin embargo, su caída aún estaba lejos de producirse. Iván Konev designó al 6º Ejército, bajo el mando del general Vladimir Gluzdovsky, con la misión de reducir y tomar la fortaleza. Para la siguiente fase de la ofensiva,
el sexto ejército recibió importantes refuerzos. Al mismo tiempo, algunas de las tropas alemanas que lograron escapar de Oels, también quedaron cercadas, estableciéndose al noreste de la ciudad. El 16 de febrero de 1945, el mando soviético desplegado alrededor de Breslavia, envió un ultimátum al comandante de la fortaleza, exigiendo la rendición en un plazo de 24 horas. El mayor general von Alphen ignoró todo tipo de comunicación y rechazó de inmediato la propuesta. A partir de ese momento, las fuerzas soviéticas comenzaron a prepararse para el asalto. Sin embargo, el sector noreste presentaba serias dificultades, no solo por la presencia del río Oder, sino también por una compleja red de afluentes, canales y zonas pantanosas. Este terreno fragmentado limitaba el empleo de blindados, obligándolos a avanzar por carreteras estrechas y cruces vulnerables. Por estos motivos, el general Gluzdovsky decidió concentrar el ataque principal en el sector sur, avanzando a través de los distritos residenciales, donde las condiciones permitían un mejor despliegue. Al día siguiente, el 17 de febrero, tras un breve bombardeo, las fuerzas soviéticas lanzaron sus primeros asaltos contra la fortaleza. El ataque se concentró en los sectores de Smoltz, Oberau, Klettendorf, Herzogshofen, Lamsfeld y Brockau. Las primeras unidades alemanas en entrar en acción fueron los hombres del regimiento Bell, junto con los regimientos de la 609 División, bajo el mando del mayor general Ruff. Rápidamente, los combates se intensificaron, y dieron paso a una lucha encarnizada en el entorno urbano. Las fuerzas soviéticas lograron romper las defensas exteriores, capturando varias localidades clave. A partir de ese momento, la batalla se transformó en enfrentamientos de cuerpo a cuerpo, donde cada edificio se convertía en un punto de resistencia. Al mismo tiempo, el sector noreste también había sido atacado por unidades de la 294 División de Fusileros. En esa zona, los hombres del regimiento Mohr defendían un frente de aproximadamente 15 kilómetros, que se extendía desde Steine hasta la localidad de Polanovitz. En el sector oeste, se encontraban las unidades del regimiento Sauer y las fuerzas del regimiento SS Weslein, donde en comparación con otros sectores, no se registraron ataques de gran importancia. Desde Lisa hasta Hermannsdorf, las fuerzas del regimiento Hanf se enfrentaban a los ataques de la 359 División de Fusileros. Durante estos combates, las fuerzas alemanas perdieron el aeródromo de Schongarten, un punto clave para la defensa de la ciudad. Sin embargo, los ataques soviéticos más intensos se concentraron en el sector sur. Allí, los regimientos de infantería Kersten, Rheinkover y Sulz, pertenecientes a la 609 División, soportaron el mayor peso del asalto. Desde mediados de febrero, la Luftwaffe había establecido un puente aéreo desde el aeródromo de Gandau, transportando suministros y evacuando a los heridos de la guarnición asediada. Con el paso de los días, las tropas soviéticas lograron avanzar cada vez más hacia el interior de Breslavia. No obstante, su impulso comenzó a disminuir. La densa estructura urbana y la proliferación de posiciones defensivas convertían cada calle y cada edificio en un obstáculo, ralentizando el avance y transformando la batalla en una lucha prolongada y desgastante. El 20 de febrero, los soviéticos reanudaron el bombardeo sobre Breslavia, esta vez con mayor intensidad. La ciudad había sido bombardeada por ataques aéreos, por fuego de artillería y por los temidos lanzacohetes Katyusha. Cuando el bombardeo disminuyó, la lucha urbana se reanudó con la misma dureza. Durante los días siguientes, los alemanes defendieron cada posición con determinación, utilizando todos los recursos disponibles. El mayor general, Hans von Alphen, al comprender que el esfuerzo principal soviético se concentraba en el sur, ordenó trasladar hacia el sector al regimiento Mohr y al regimiento SS Weslein, al mando del SS Sturmbannführer, Georg Robert Weslein. Para cubrir los vacíos dejados en el frente, se desplegaron varios batallones de la Volkssturm. El 24 de febrero, las tropas soviéticas, avanzando entre las ruinas, lograron alcanzar el cuartel general del 8º Distrito Militar. Luego, se dirigieron a las vías del ferrocarril que atravesaban Grossmochbern, y llegaron a Kleinmochbern.
los soldados del regimiento Bell intentaban detener este asalto. Sin embargo, fueron diezmados en el curso de los combates. En esos momentos, los regimientos de refuerzo apenas ocuparon sus posiciones, quedaron bajo un intenso fuego de artillería soviética. Los soldados alemanes, armados con Panzerfaust, lograron destruir numerosos vehículos de combate. Sin embargo, los soviéticos comprendieron rápidamente que el uso de tanques en un entorno urbano resultaba limitado, por lo que los retiraron de primera línea. En su lugar, desplegaron unidades de ingenieros, encargados de demoler barricadas. El 27 de febrero, el asalto soviético alcanzó la plaza Kaiser Wilhelm. Ante la creciente presión, el mayor general von Alphen trasladó su puesto de mando hacia el noreste, y ordenó la evacuación total de los civiles de las zonas aledañas del combate. Para inicios de marzo de 1945, 2 batallones de paracaidistas fueron enviados al cerco para reforzar la defensa. Entre ellos se encontraba el 3er batallón del 26 Regimiento de Paracaidistas, bajo el mando del capitán Trotz, y otro batallón, al mando del capitán Schau. Para ese momento, las fuerzas alemanas continuaban siendo obligadas a retroceder, especialmente en el sector sur, donde la presión soviética era cada vez mayor. Mientras tanto, unidades del 4º Ejército Panzer intentaron romper el cerco atacando desde el oeste, con el objetivo de restablecer la línea ferroviaria hacia Breslavia. Sin embargo, la rápida reacción soviética frustró la operación, antes de que pudiera tener éxito. Dentro de la ciudad, los combates continuaban reduciendo progresivamente el perímetro defensivo. Ante esta situación, el comandante del Grupo de Ejércitos Centro, el entonces coronel general Ferdinand Schörner, decidió relevar al mayor general Hans von Alphen. Consideraba que la fortaleza necesitaba un mando más enérgico, capaz de responder con mayor agresividad a la presión soviética, y veía en von Alphen un comandante demasiado influenciado por el Gauleiter Hanke. Sin embargo, tras la guerra, el propio von Alphen afirmaría que su destitución se debió precisamente por tener problemas y tensiones con Hanke. Schörner nombró como nuevo comandante de la fortaleza al teniente general Hermann Niehoff, quien llegó a la ciudad el 6 de marzo, y asumió el mando oficial 2 días después. Para el 8 de marzo, los alemanes defendieron una línea defensiva desde Auschwitz hasta aproximadamente Grabschen. A partir de entonces, los combates en Breslavia comenzaron a estancarse. Los soviéticos recurrieron a lanzallamas, artillería pesada, y ataques continuos para abrirse paso, pero la resistencia alemana se mantuvo firme y encarnizada. Entre el 19 y el 25 de marzo de 1945, los 22 y 74 cuerpos soviéticos intentaron penetrar profundamente en la ciudad, sufriendo importantes bajas en el intento. Los alemanes defendían cada posición con todos los medios disponibles, empleando incluso un tren blindado. La guarnición de Breslavia dependía cada vez más del transporte aéreo para recibir refuerzos, municiones, suministros médicos y alimentos, especialmente a través del aeródromo de Gandau. El teniente general, Hermann Niehoff, hizo todo lo posible por mantener a las fuerzas soviéticas alejadas de las pistas de aterrizaje. El 31 de marzo se produjeron enfrentamientos locales en las cercanías de Gandau, donde las fuerzas soviéticas lograron tomar los vecindarios de Mariahofchen y Schmiedefeld. Ante el riesgo de perder el aeródromo de Gandau, el alto mando ordenó la construcción de una pista alternativa en la zona de Kaiserstraße. El nuevo aeródromo fue construido por civiles y trabajadores forzados, bajo constante fuego de artillería soviética. Con la llegada de la primavera y la mejora de las condiciones climáticas, las fuerzas aéreas alemanas intensificaron el envío de suministros hacia la fortaleza de Breslavia. Por su parte, el general Vladimir Gluzdovsky elaboró un nuevo plan para trasladar el eje de ataque hacia el sector occidental del cerco, con el objetivo de capturar el aeródromo de Gandau. La ofensiva se concentraría ahora desde el oeste, buscando desmantelar las líneas defensivas alemanas a lo largo del río Sleza. Durante la madrugada del 1 de abril de 1945, tras recibir refuerzos,
las fuerzas soviéticas iniciaron estos ataques, encabezados por el 74 Cuerpo de Fusileros. El teniente general, Germán Niechov, al percibir que el objetivo principal era el aeródromo de Gandau, ordenó reforzar y extender considerablemente las posiciones defensivas entre el río Oder y Grabschen. El área pronto quedó cubierta por una densa red de trincheras y alambradas, mientras que los edificios de mayor tamaño fueron adaptados para la defensa del perímetro. Estas posiciones levantadas con rapidez fueron ocupadas por el Kampfgruppe Tilgner, junto con los paracaidistas de los Kampfgruppen Trost y Skau, además de varios batallones de la Volkssturm. Horas después, las fuerzas soviéticas iniciaron un intenso bombardeo, que se prolongó durante más de una hora. En el momento del asalto, las tropas alemanas aún se encontraban desorganizadas, y su resistencia resultó inicialmente débil y caótica. Las divisiones soviéticas 359 y 112 avanzaron con rapidez, superando las defensas y cercando numerosos focos de resistencia en el interior de los edificios. De todos modos, en la mañana del 1 de abril, el aeródromo de Gandau cayó en manos soviéticas. Ese mismo día, Germán Niechov fue ascendido a general de infantería. El asalto del 74 Cuerpo en el sector occidental destruyó gran parte de las fuerzas alemanas. Los defensores fueron obligados a retroceder unos 3 kilómetros. La situación empeoró aún más tras la pérdida del aeródromo, ya que los suministros pasaron a depender únicamente de lanzamientos aéreos. El 4 de abril de 1945, una vez asegurados los flancos, el 74 Cuerpo reanudó el ataque. Los combates, intensos y constantes, se prolongaron durante el resto del mes. A mediados de abril, llegaron refuerzos, entre ellos el regimiento SS Weslein, y unidades de la 609 División. Al mismo tiempo, el Gauleiter Hanke ordenó que todo aquel capaz de portar un arma fuera enviado al frente. Estos refuerzos permitieron a las fuerzas alemanas estabilizar temporalmente la línea defensiva. Sin embargo, para el 25 de abril, el perímetro de la fortaleza se había reducido de forma considerable. A finales de abril, el Sexto Ejército Soviético detuvo sus operaciones ofensivas y adoptó una postura defensiva. Sus fuerzas se encontraban agotadas y muy castigadas tras semanas de combates. Además, en ese momento, Breslavia pasó a un segundo plano, ya que los principales esfuerzos soviéticos se concentraban en la batalla de Berlín. El 29 de abril de 1945, un día antes de su muerte, Adolf Hitler nombró a Karl Hanke como Reichsführer SS. Sin embargo, Hanke permaneció en Breslavia durante los días siguientes. A partir de mayo, el general Gluzdowski limitó las acciones de sus tropas principalmente al bombardeo de artillería y a operaciones de propaganda destinadas a quebrar la moral de los defensores. Casi a diario, se lanzaban miles de folletos sobre la ciudad, informando a la guarnición alemana de su situación e incitándolos a rendirse. De manera similar, mediante altavoces, los soviéticos se dirigían tanto a los habitantes como a los soldados, instándolos a deponer las armas. La inminente derrota incrementó la deserción y el descontento civil de Breslavia. Tras la muerte de Hitler, y con la moral gravemente afectada, algunos civiles comenzaron a ondear banderas blancas en las pocas casas que aún permanecían en pie. Para frenar el creciente derrotismo, por orden del Gauleiter Hanke, los consejos de guerra dictaban condenas a muerte casi a diario. El 4 de mayo, en el sector sur de la ciudad, los altavoces soviéticos volvieron a emitir mensajes, comunicando las condiciones de capitulación a los defensores. Una vez más, el Estado Mayor de la guarnición ignoró estas exigencias. Sin embargo, en esta ocasión, representantes de las iglesias locales decidieron responder al llamamiento. Una delegación de clérigos se presentaron en el cuartel general de Niechov para convencer al general de rendirse. Niechov se mantuvo firme y afirmó que no podía capitular. Durante la noche del 5 al 6 de mayo, en uno de los últimos aviones disponibles, el Gauleiter Karl Hanke abandonó Breslavia,
desde el recién construido aeródromo de Kaiserstraße. Tras su salida, desapareció una de las principales presiones, para continuar una resistencia sin sentido. El 6 de mayo de 1945, a primera hora de la mañana, los alemanes respondieron finalmente a las exigencias soviéticas de capitulación. Por la tarde, oficiales soviéticos llegaron al cuartel general de la guarnición, y a las 18:20 horas, Niehoff firmó la rendición de sus tropas. Esa misma noche, las primeras unidades soviéticas entraron al centro de la ciudad. La batalla de Breslau había terminado. De sus más de 30.000 edificios, más de 21.000 quedaron destruidos. Se estima que alrededor de 6.000 soldados alemanes murieron o desaparecieron, mientras que unos 23.000 resultaron heridos, y el resto fueron hechos prisioneros. Además, más de 80.000 civiles perdieron la vida durante el asedio. Por su parte, las fuerzas soviéticas sufrieron más de 50.000 bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos. Los combates por Breslavia se convirtieron en una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad que había sido alemana, y que albergaba a más de 1 millón de habitantes, había quedado prácticamente destruida.